escucharlo. Vamos nosotros a esperar esta declaración. ¿Hay algún ajuste en el sistema de audio? Las informaciones que se han generado en las últimas horas y queremos hacer algunos señalamientos al respecto. Por una parte, ha habido manipulación de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y los alcances de la ampliación de la auditoría aprobada la noche del jueves. Ha habido incluso un manejo intencionado de las solicitudes presentadas al Poder Electoral, lo que ha generado confusión en sectores importantes de la población. Se han mezclado de manera ligera, así lo hemos observado, denuncias sobre supuestas situaciones presentadas en los centros de votación con inconformidades en los resultados irreversibles que emitió este Consejo Nacional Electoral. Todo esto se ha vinculado con supuestos alcances de la auditoría ampliada que será realizada. Incluso se han hecho circular versiones entre los medios sobre presuntas irregularidades detectadas en la auditoría que se realizó el día jueves. Auditoría, como ustedes conocen, verificación ciudadana fase 2, prevista en el cronograma electoral, pautadas como siempre en nuestros procesos electorales, y la cual como siempre tuvo resultado exitoso. Tal como se informó al país, no hubo error en esa auditoría, pretendiendo con estos señalamientos descalificar de entrada situaciones que están previstas en la ley. Se ha generado una falsa expectativa sobre un supuesto reconteo y se ha querido hacer ver que los resultados electorales están sujetos a una auditoría. Este conjunto de informaciones distorsionadas muestra cómo se está desarrollando una operación de saturación mediática que busca criminalizar y sobreexponer cualquier situación en los centros de votación. El Poder Electoral no va a permitir que se confunda la población con estas manipulaciones. La auditoría fase 2, esta ampliación de la auditoría se cumplirá de acuerdo a los protocolos establecidos por el Consejo Nacional Electoral desde hace mucho tiempo. Y no permitiremos que lo que tiene como objetivo la verificación del funcionamiento de la plataforma se convierta en una especie de juicio político publicitario, con partes de guerra diarios, que busquen poner en cuestionamiento los resultados que ya fueron emitidos por este Poder Electoral. El Consejo Nacional Electoral, en aras de preservar la paz, la calma en el país, acordó el jueves ampliar la fase 2 de la verificación ciudadana. Esta auditoría no es un reconteo de votos, ni tiene como objetivo alguno la revisión de los resultados. Los votos, que son la expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos que se pronunciaron el domingo, están en la máquina de votación. Aquí dimos unos resultados el 14 de abril, que son irreversibles, como siempre. El Consejo Nacional Electoral, cuando emite unos resultados al país, es porque los mismos son irreversibles. Para el CNE, el evento electoral culminó. Y nuestras labores actuales están enfocadas en la verificación de nuestra plataforma. Las auditorías no arrojan ningún resultado electoral. Es importante tener esto presente. Si los resultados emitidos por esta institución no se reconocen, existen las instancias legales para recurrirlos. En Venezuela existe un Estado de Derecho que garantiza las salidas legales para las inconformidades electorales. El Poder Electoral no acepta salidas fuera de la ley que pretendan sustituir los resultados ya emitidos por una auditoría meramente técnica. Quien no esté conforme con los resultados de este proceso electoral debe acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Es un derecho que les asiste y cuyas formas de presentarlo, de recurrirlo, están clara y plenamente establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Con mucho gusto vamos a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Sasha Ackerman, Globovisión. Buenas tardes, vicepresidenta, rectoras. Quería ver si hay posibilidad de que ustedes nos aclaren cómo es el protocolo
¿Cuántas mesas se van a auditar dentro de esta extensión de la fase 2? ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué se va a poder revisar? ¿Cuáles de los elementos de la votación se van a poder revisar, chequear? ¿Cómo se va a elegir esas 400 mesas diarias que hasta donde entendemos serán las que se chequearán? ¿Para cuándo tiene previsto el Consejo Nacional Electoral entregar el reporte de no duplicidad y también el reporte técnico del SAI, ambos compromisos iniciados o con lo que se comprometió el Consejo Nacional Electoral previo a la elección? Y también cómo será el acceso a los medios de comunicación social durante esta extensión de la fase 2 de verificación ciudadana. Muchas gracias. Sí, fíjate, Sacha, es bueno mencionar varias cosas, ¿no? Lo anunció la presidenta el jueves en la noche cuando hicimos mención a la aprobación de esta ampliación de la fase 2 de la auditoría, y se dijo claramente que la semana próxima el Consejo Nacional Electoral anunciaría algunos detalles de cómo se llevaría a cabo. Sin embargo, para efectos didácticos es importante que se conozca qué es lo que significa la auditoría ciudadana, la verificación ciudadana, perdón, y está claramente establecido, ¿verdad?, en el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en lo que se refiere a las auditorías, capítulo 1 de la verificación ciudadana, el artículo 437. Yo me voy a permitir leerlo y además leerlo completo para que tengamos claridad absoluta en esto. Dice: la verificación ciudadana del cierre de la votación consiste en la confrontación del contenido de los comprobantes de votación con relación a los datos reflejados en el acta de escrutinio. Allí está el objetivo y propósito de esta auditoría. La misma tiene por finalidad verificar la correspondencia entre los datos producto del acto de votación referidos al número de votantes y observaciones reflejadas en el acta de escrutinio con relación al proceso de votación desarrollado durante el evento electoral. Dice luego: bajo ningún concepto la verificación ciudadana se considerará escrutinio ni forma parte de ese acto. Lo dice claramente el reglamento. Entonces allí podemos visualizar lo que es la verificación ciudadana en su fase 2. Recuerda que ya la fase 1 se realizó el propio día de la elección en el 54% de las mesas de votación, que son unas 20.800 mesas que ya fueron auditadas y cuyo resultado es error cero, como siempre ha sido. En relación, mira, esta es una auditoría técnica, una auditoría más, una ampliación de la auditoría que ya se hizo la fase 2 el día jueves y que también arrojó resultados, y va a ser exactamente en los mismos términos. Probablemente hay algunos elementos que haya que anunciar, pero sin mayores variaciones. Es una auditoría técnica, una más. Mardoley Prin, Televen. Quisiera saber, se insiste en los partidos políticos que podría ser en este 46% restante, donde estén los errores, sobre todo en los cuadernos de votación. ¿Qué pasaría ante el CNE si justamente encuentran alguna irregularidad? ¿Qué protocolo se va a hacer si usted está diciendo en estos momentos que no se va a chequear el resultado como tal? Si encuentran una irregularidad en los cuadernos de votación, comentaban incluso que se podría hacer hasta cruces de las huellas dactilares. Si hay alguna irregularidad, ¿qué va a hacer entonces el CNE? Mira, la auditoría se va a realizar en los términos que está prevista por el Consejo Nacional Electoral, y por eso la importancia de este anuncio que hemos hecho al país el día de hoy, porque se están creando de manera irresponsable falsas expectativas sobre lo que es el resultado de una auditoría. Es una auditoría técnica que está prevista en el reglamento, están previstas sus condiciones, sus características, y el Consejo Nacional Electoral va a hacer exactamente lo que ha hecho durante años. Recuerda que el sistema de votación en Venezuela es automatizado. Recuerda que los elementos tecnológicos, técnicos del sistema de votación fueron clara y profundamente auditados y certificados antes de la elección. Y en este momento se ha acordado ampliar una de las auditorías que siempre se realiza también, y en los mismos términos se va a realizar
esta auditoría. Manuel Trujillo, últimas noticias. Buenas tardes. ¿Me podría precisar, por favor, si las huellas y cuadernos de votación quedan o entran dentro de este nuevo proceso de auditoría? Y si este restante 46% se estipula que tenga un proceso de auditoría de 30 días aproximadamente, ¿a qué se debe eso? ¿Perdón? Si este proceso de auditoría, ¿cuál es el tiempo estipulado que tienen planeado para realizarlo? Fíjate, varias cosas. Me quedó pendiente, quería mencionar la periodista de Televen, eres tú, en relación a las inconformidades que se tengan con el proceso electoral, se recurren ante las instancias correspondientes. Entonces, claramente establecido, lo decíamos hace un instante, está en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la normativa vigente en la República Bolivariana de Venezuela, cuáles son los procesos para recurrir para quien tenga inconformidad con los resultados electorales. En relación, lo que hemos dicho, la ampliación de esta auditoría en su fase 2 será, ¿verdad?, 10 días, con una capacidad instalada tal como lo anunciamos, y una capacidad instalada es lo máximo a lo que nos alcance, una capacidad instalada de un número determinado de cajas, de mesas electorales que se verificarán, y a los 10 días se remitirá un informe al país, eso se dijo ya, y un primer informe, luego se dará continuidad por 10 días más y se emitirá un segundo informe. El resto de los procesos, tal como lo hemos dicho, se harán en las condiciones técnicas óptimas para el Consejo Nacional Electoral y no bajo chantajes mediáticos ni presiones de ningún tipo. El Consejo Nacional Electoral ha emitido unos resultados electorales y quien tenga inconformidad con ellos tiene el derecho, le asiste para impugnarlos ante las instancias correspondientes. No es la auditoría la que va a arrojar unos resultados distintos. La auditoría es una auditoría técnica, así lo hemos dicho, así está previsto en la ley. Raúl Pineda, Ciudad Caracas. Buenas tardes, rectora. Mire, yo quisiera ver si me podría precisar en qué consiste, qué diferencia hay entre la revisión de contenido, de que hablaba usted, revisión de contenido, y me imagino de las papeletas de votación. ¿Qué diferencia hay entre revisión de ese contenido y el conteo de papeletas en que ha insistido permanentemente el candidato o el ex candidato de la oposición? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero preguntarle, porque no se encuentra presente, si el rector Vicente Díaz está de acuerdo totalmente con los criterios que se están aplicando en esta fase de la auditoría. Gracias. Te respondo primero la última pregunta que me haces. El jueves en la noche, cuando anunciamos la ampliación de la auditoría en su fase 2, fue una aprobación que se hizo por unanimidad. En relación a la pregunta que me hacen, es que no hay conteo de papeletas, eso no existe. Hay una auditoría que se hace en la cual el comprobante de voto que está en las cajas de resguardo, ¿verdad?, se contrasta con lo que ha emitido el acta de escrutinio, que ha contabilizado los votos soberanamente emitidos por las venezolanas y los venezolanos el domingo 14 de abril, y que en la noche el Consejo Nacional Electoral responsablemente anunció al país los resultados arrojados por esa expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos en el sistema automatizado de votación. Ronald Segura, Telesur. Buenas tardes. No, quisiera conocer, para las personas que en el mundo no conocen el sistema electoral venezolano, queríamos que nos explicaran por qué se toma esa decisión el jueves, de qué manera se discutió para generar ese clima de tranquilidad y de paz a la que usted se refería, y en otro orden quería conocer también qué probabilidades hay de que esa nueva auditoría técnica dé unos resultados diferentes a los que ya emitió el Consejo Nacional Electoral. Ninguna posibilidad.
Hemos dicho que la auditoría es una auditoría técnica que, tal como lo verificamos en lo que establece la norma, es un procedimiento que pretende, ¿verdad?, contrastar lo que ha emitido el acta de escrutinio, como quiera que el voto es electrónico, como ya lo hemos dicho, con los comprobantes de voto que están allí. Recuerda, y con esto te contesto la primera pregunta, que el sistema electoral venezolano funciona por medio de una máquina de votación que está dispuesta para las electoras y electores, conectados a una boleta electoral donde aparecen las candidatas y candidatos que se están postulando. El elector o la electora hace su selección, la verifica en la pantalla, oprime el botón votar y la máquina le emite un comprobante. Eso ya en sí mismo es una auditoría, cuando cada elector, cada electora verifica en el comprobante que le emite la máquina que su selección se compadece exactamente con lo que ha sido su selección. Ese comprobante lo coloca en la caja de resguardo que va luego a esta auditoría de la que estamos hablando. Y allí tenemos ya, ¿verdad?, desde el año 2004 haciendo elecciones con procesos automatizados, mejorándolos frente a cada proceso electoral, pero importante es destacar y mencionar que siempre se ha compadecido rigurosamente con la realidad. El error ha sido siempre cero. Y lo ha sido también porque previo al acto de votación hay también un conjunto de auditorías que se realizan y en la cual participan los testigos de todos los actores involucrados o de todos los candidatos o candidatas que se postulan al proceso de elección. Entonces, allí nosotros, digamos, no tenemos ninguna expectativa, y es responsabilidad de este Poder Electoral decirle al país, a los más de 14 millones de venezolanas y venezolanos que acudieron masivamente el 14 de abril a votar, que no hay auditoría que cambie los resultados electorales. Los resultados electorales, el voto en Venezuela es electrónico, el resultado electoral lo emite la máquina de votación porque es producto del escrutinio, y hay una verificación que hacen los testigos, los técnicos de todos los actores políticos que participan en la contienda cuando verifican el acta que emite la máquina de votación contra el resultado que está en la sala de totalización, donde también tienen sus testigos. No hay inconsistencia numérica allí, y las auditorías que se hacen todas las auditorías. Mira, en cada proceso electoral nosotros hemos incorporado auditorías a solicitud de las partes. Bueno, porque eso le da tranquilidad a las partes que participan en el proceso electoral. Nosotros podemos hacer un histórico, podríamos hacer, de cómo en cada proceso electoral se incorporan nuevas auditorías. Ahora, es importante mencionar, esta es una ampliación especialísima que se hace, no hace parte de un proceso que pueda hacerse sostenido en el tiempo para futuros eventos electorales. Sin embargo, se hace como ampliación de la auditoría en su fase 2, una vez más, para darle tranquilidad a quienes eventualmente puedan tener una mayor verificación de lo que ya se ha hecho. Ya se auditó el 54%, te decía al principio. Se auditó también el 1% que es en la fase 2 el día jueves. Todas las auditorías han dado perfecto, y se está generando ahora una ampliación que, una vez más, nos permitirá demostrar el soporte, la fortaleza de nuestra plataforma tecnológica. Para finalizar, Ronald Moreno, Venezolana de Televisión. Buenas tardes, directora. Mi pregunta va dirigida, quisiéramos saber si ustedes se han comunicado con el comando antichavista y le han hecho saber esta aclaratoria, explicándole, pues, aclarándole que no se trata de un conteo de votos, sino de una ampliación para certificar la plataforma tecnológica y así despejar cualquier irregularidad. Decimos esto porque el ex candidato Capriles ha venido diciendo de que él tiene unos números que son diferentes a los emitidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo. Ahora bien, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto? ¿Cuál es el procedimiento a seguir, tomando en cuenta de que ellos no están pidiendo una auditoría de la plataforma tecnológica, sino un reconteo de los votos? Mira, una vez más, el reconteo de votos no está previsto en la normativa. Lo que sí está previsto en la normativa legal, constitucional, en un Estado de Derecho como el que vivimos en Venezuela, es la posibilidad de recurrir unos resultados electorales para quien esté inconforme con los mismos. Y para eso están las instancias competentes
válidamente establecidas. En el caso de un resultado electoral presidencial, el Tribunal Supremo de Justicia, con los soportes que corresponden, ¿verdad?, se deben presentar y pueden realizar una impugnación en el caso que así fuese. Entonces, una vez más, nosotros, esto que yo estoy diciendo hoy aquí, lo saben los actores políticos que participaron en la contienda electoral. Quien tenga inconformidad con los resultados, el Consejo Nacional Electoral emitió un resultado el 14 de abril, y ahí es importante decirlo, estuvimos por unanimidad, los 5 rectores de este Consejo Nacional Electoral, vimos, producto de la totalización, cuál es el resultado electoral, y bajamos y los anunciamos al país, y los anunciamos cuando eran estricta y rigurosamente irreversibles, como siempre, como marca, como pauta del sistema electoral venezolano, y como lo hemos hecho nosotros siempre con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad. El resto es conocido por los actores políticos, por los candidatos, por quienes han estado en la contienda política. Entonces, una vez más, llamamos a ser responsables y a atender con responsabilidad las informaciones que se dan al país. No crear falsas expectativas sobre lo que es una auditoría técnica que se ha realizado en ocasiones anteriores y que de ninguna manera revierte resultados electorales. Los resultados se dieron el 14 de abril, son públicos, los pueden verificar en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenas tardes. Ustedes las declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. Ella ha sido en esta oportunidad entonces la encargada de ofrecer declaraciones. Sin embargo, queríamos compartir con ustedes el trabajo que justamente nuestro compañero Carlos Alberto Figueroa ha hecho a propósito de esta aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral de una solicitud del Comando Simón Bolívar, datos que además hemos extraído de un manual presentado por el Consejo Nacional Electoral, realizado por el Consejo Nacional Electoral y entregado a los periodistas sobre de qué va la auditoría posterior o la extensión, en este caso, de la auditoría de la verificación ciudadana fase 2. Además, pues recordarles que no hubo respuesta ante nuestra pregunta con respecto a la entrega del reporte de no duplicidad y el reporte técnico del SAI, ambos reportes, un compromiso firmado por el Consejo Nacional Electoral con el Comando Simón Bolívar previo al evento electoral, en el que, como les decíamos, se comprometieron a entregar estos 2 reportes que permitirían en primera instancia conocer si un elector votó más de una vez el pasado domingo 14 de abril y el otro identificar o cómo fue identificado cada uno de los electores que ejercieron su derecho al voto el pasado domingo. Vamos a ver entonces este trabajo que, como les comentábamos, fue extraído de este libro entregado por el Consejo Nacional Electoral a los periodistas que cubrimos justamente esta fuente. Ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase 2 que se inició en el día de hoy. Esta decisión ha sido tomada atendiendo a una situación evidentemente particular y en ningún caso debe ser interpretada como escrutinio alguno. La verificación ciudadana fase 2 o auditoría posterior está normada. Incluye asignación de máquinas, vaciado de información, inspección, apertura de la caja de comprobantes del voto, anotación del número total de votantes según el acta de escrutinio, conteo del número total de votantes según el cuaderno de votación, conteo del número total de comprobantes de voto contenidos en la caja, cotejo del número de votantes según el acta de escrutinio, el cuaderno de votación y los comprobantes del voto, conteo del número total de votos según la lista impresa por la máquina, conteo de los votos según los comprobantes por organización política y candidato, así como los votos nulos. Luego se firma el acta y se recoge el material. Es decir, las cajas serán abiertas y las papeletas contadas una a una en las urnas seleccionadas. Seleccionaremos una muestra que será auditada durante 10 días, al final de cuyo lapso serán entregado al país un informe de resultados. Este procedimiento se repetirá en ciclos de 10 días hasta completar 30 días. Será realizada en presencia de los técnicos designados por los comandos y a una capacidad instalada a un promedio de 400 cajas de resguardo por día. La muestra corresponde al 46% restante, lo que no fue verificado el mismo domingo. Se hace en un tiempo mayor porque, distinto a lo ocurrido el 14 de abril, se hará en un mismo momento, en un mismo lugar y con las mismas personas. El 54 debió hacerse de forma simultánea y por muchos ciudadanos en todo el país. 400 cajas de resguardo por día,
que es solo una aproximación a la capacidad del CNE y los testigos. Esto sumaría 12.000 cajas en un mes, lo que no significa que ese sea el total de los comprobantes no contados luego de las presidenciales, porque este número supera los 18.000, y tampoco que se alcanzará ese total en cada jornada. Conforme avancen, estarán más o menos cerca de lo estimado por los rectores. La verificación ciudadana fase 2 no incluye la revisión de las firmas y huellas estampadas en los cuadernos de votación. De allí solo se desprendería el total de votantes para comparación con las actas, cuyo primer ejemplar debió imprimirse antes de la transmisión, y las papeletas depositadas en la urna posterior al sufragio. Antes de culminar esta verificación ampliada, los comandos tampoco contarán con el reporte de efectividad del sistema de autenticación integrado o captahuella, pues este sería emitido 50 días después de la elección y el que el ente comicial se comprometió a entregar. Un elemento que, por cierto, no fue consignado ni en la elección del 7 de octubre ni la del 16 de diciembre.